Cuando yo era estudiante de medicina en Oviedo en los años 80, todavía existía en España una cosa que se denomina donación de reposición. Es un sistema de obtención de sangre para transfusión que consiste en decirle a los familiares de los pacientes que aporten donantes. Cuando alguna familia no podía aportarlo, pues era costumbre que desde el hospital se les remitiese a la cercana Facultad de Medicina para que intentasen conseguir los donantes allí. Y así, pues de vez en cuando, uno de los bedeles de la facultad entraba en un aula y explicaba que había una persona en el vestíbulo que necesitaba donantes y nos preguntaba si alguno de nosotros podíamos colaborar. Hasta entonces yo nunca había donado, pero en una de estas ocasiones pues me decidí a ayudar, a echar una mano. Salí al vestíbulo, allí me encontré con el solicitante. Recuerdo que se llamaba Juan y, bueno, pues Juan y yo recorrimos juntos la distancia hasta el hospital y lo que más me llamó la atención de lo que Juan me contó es que a él verdaderamente se le veía abrumado por esta situación en la que estaba. Era un problema que evidentemente él no sabía cómo resolver, cómo salir de él. Efectué la donación en su nombre y una vez finalizada y ya en el exterior, pues bueno, Juan lógicamente pues pretendía agradecerme, demostrarme su agradecimiento y os podéis imaginar un poco la escena, ¿no? Quería darme dinero, invitarme a comer, bueno, le expliqué lógicamente que todo esto no hacía falta y además tenía que volver a mis clases y Juan, bueno, pues nada, me dio las gracias 1500 veces más, nos dimos ahí unos abrazos como si nos hubiese tocado la lotería los dos y volví para el aula. Volví para el aula, eso sí, dándole vueltas un poquito en la cabeza todo esto que me había pasado esa mañana, con lo que no contaba, por supuesto. Y recuerdo dos de mis pensamientos. El primero de ellos es que estaba como una moto, estaba eufórico, me apetecía abrazar a todo el mundo y sobre este tema volveré un poquito más adelante. Y la segunda idea o el segundo pensamiento es que yo sabía que la sangre de las transfusiones sale de las donaciones, sabía también que la donación de sangre es un procedimiento sencillo y sin consecuencias para el donante y sin embargo nunca había acudido a donar. Y si me hubiesen preguntado cuál era el motivo, realmente no habría tenido respuesta, simplemente es que no me lo había planteado. Y en relación con esto me gustaría recordar estos versos de Jaime Gil de Biedma que dejó escrito que la vida va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y pienso que esto es un poco lo que nos pasa en relación con la salud. Muchas veces desarrollamos una especie de visión ingenua de la vida que nos puede llevar a hacer pensar que la enfermedad es algo que le sucede a los demás. Hasta que nos toca, lógicamente, ¿no? Y esta visión de personas sanas puede hacernos creer que esto de la transfusión no va con nosotros y ni siquiera plantearnos el asunto como me ocurría a mí hasta entonces. Y sin embargo, en España, todos los años se realizan más de 1.600.000 transfusiones, que, bueno, es una cifra con bastantes ceros. Todas esas transfusiones, bueno, ahora la situación es diferente a la historia que os relaté y, por supuesto, pues en España toda esa sangre que se transfunde debe ser obtenida mediante donaciones voluntarias, altruistas y no remuneradas y, por supuesto, no se exige a los familiares de los pacientes que aporten donantes. Decía que todas esas transfusiones son posibles gracias a las personas que acuden voluntariamente a los puntos de extracción. Por ponerle cara a alguna de ellas, son personas como esta, como Ovidio. Ovidio fue hace unos días a uno de estos puntos de extracción y, bueno, como lleva haciéndolo por otra parte desde hace más de 40 años, y por desgracia tuve que decirle que ya tenía que dejar de donar. Le di las gracias por las 79 veces que lo había hecho hasta entonces y lo que me dijo Ovidio fue lo siguiente, me dijo: siento mucho tener que dejar de donar porque después de donar me siento mucho mejor, me encuentro mucho mejor. Otra vez esta idea positiva que os decía que yo había sentido en la historia que os acabo de contar. Por tanto, bueno, tenemos muchas razones para donar sangre, más de 1.600.000 razones cada año
Pero a mí me gustaría hablaros de la donación desde otro punto de vista. La donación de sangre, salvo en un pequeño grupo de personas excesivamente, vamos a decir, impresionables, no debe producir ningún efecto sobre la persona que dona en condiciones normales y siguiendo las recomendaciones, ningún efecto ni negativo ni positivo. Y este es el motivo por el que durante años yo, cada vez que un donante de sangre me decía algo del tipo, porque donar sangre es bueno, para mí no, así la sangre se regenera. Yo siempre he contestado que, salvo en algún caso concreto, el beneficio de la donación de sangre es para el paciente que se transfunde y no para el donante. Pero también es cierto que las personas que atendemos a los donantes vemos muchas veces que la persona después de donar se marcha claramente más contenta o más satisfecha y que muchos donantes habituales nos dicen, después de donar me encuentro mejor. Y no me estoy refiriendo tanto a cuestiones meramente físicas como que algunos dicen que notan menos dolores de cabeza o menos sofocos o cosas de este tipo, sino a una sensación de bienestar muchas veces difícil de definir o de explicar. Bueno, en realidad, llegado a este punto, podemos preguntarnos si esto tiene alguna justificación científica. Bueno, pues parece ser que sí. Muchos científicos desde hace bastante tiempo se han dedicado a estudiar el altruismo y han ido encontrando cosas como que las personas altruistas son más longevas, más felices o cosas de este tipo. Pero más recientemente algunos se han dedicado a intentar desentrañar las bases bioquímicas exactas en nuestro organismo de este tipo de comportamientos. Y han relacionado esa sensación agradable que sentimos después de que hacemos algo por los demás con la secreción de una sustancia denominada oxitocina y con el conjunto de reacciones que ésta desencadena y que involucran también a otros neurotransmisores. La oxitocina es una hormona relacionada con el parto, con la lactancia y con el acto sexual y coloquialmente algunas veces se la llama la hormona del amor y tiene un montón de efectos beneficiosos entre los que podemos decir que están pues, el que mejora la confianza, la sociabilidad, la empatía, disminuye el estrés y la ansiedad, mejora nuestra respuesta inmunológica, con la importancia que esto tiene. Bueno, pues la oxitocina tiene además la particularidad que también funciona como un neurotransmisor. Y otra curiosidad de la oxitocina es que se ha visto que en estos actos altruistas la oxitocina no solo se eleva en la persona que realiza la acción generosa, sino también en quien la recibe y, lo que es más llamativo aún, en las personas que lo observan. Pero en cualquier caso, pues lo importante para nosotros no es estos detalles bioquímicos, sino el hecho de que este acto de la donación altruista nos produce una sensación real de satisfacción y que de alguna forma este sentirse bien pues hace que se produzcan otros efectos beneficiosos en el funcionamiento de nuestro organismo, en nuestro comportamiento y en el comportamiento de las personas que nos rodean. En definitiva, la idea que estoy intentando transmitir es que, contrariamente a lo que yo les decía a los donantes todos estos años, aunque probablemente no obtenemos un beneficio de que nos extraigan sangre, sí lo obtenemos de realizar una donación altruista de sangre. Y basándome en esta idea, antes de irme, quería dejaros un regalo y, de hecho, entre la documentación que os han entregado, pues encontraréis un vale por una experiencia de donación, a ver si consigo centrar la imagen. Como os decía, os encontraréis este vale por una fantástica experiencia de donación, así que os propongo lo siguiente. Me voy a dirigir a cada uno de vosotros individualmente. Te propongo una experiencia fantástica. Si eres una persona a la que le gusta disfrutar en cada cosa que hace, vete a donar sangre. Deja que los neurotransmisores hagan su trabajo y disfrútalo. Y te voy a pedir otra cosa más. Si después de ir a donar te sientes mejor, cuéntalo.
Compártelo como el que comparte la información de un buen restaurante. Así que dona sangre por los pacientes, pero ¿y por qué no? Dona sangre también por ti. En una palabra, ayúdateme. Gracias.